Hola, muy buenas tardes. Soy Jacqueline Garduño y estamos una vez más en esta tarde transmitiendo una mesa de análisis en órbita política. Y el tema de hoy toca la pregunta de si el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de la Ciudad de México está atendiendo realmente las necesidades ciudadanas. Tenemos en nuestra mesa al licenciado Oscar Cuevas, al maestro Ernesto Morúa, y pues quisiera que nos hablaran un poquito cada uno de sus especialidades, sus experiencias, y que nos digan su perspectiva sobre el contexto que está ahorita en la Ciudad de México, sobre pues que Claudia Sheinbaum está presentando ahorita unos datos de inseguridad donde nos ponen en la mira a nivel mundial como una excelente ciudad, como una ciudad muy segura. Pues en el contexto también de que hace poquito cumplimos un año sobre el fatal accidente que hubo en la línea 12, donde dejaron 26 muertos y hasta ahorita no ha habido pues culpables, y lo único que sí se ve pues es que ha habido pues muchísima corrupción en el tema y por lo menos una falta de mantenimiento. Hay un proyecto Chapultepec donde se están invirtiendo muchos recursos y no hay transparencia sobre el uso de los recursos. Y hoy en las noticias pues hay una demanda por parte del PAN hacia Ebrard y hacia Claudia Sheinbaum, donde los están acusando de destinar recursos en apoyo a la gobernatura del estado de Durango. Y bueno, pues el manejo de la pandemia y todos pues los servicios, todas las cosas que estamos viviendo en la Ciudad de México. ¿Qué opinan? ¿Realmente el gobierno está atendiendo a las necesidades ciudadanas? Oscar, te doy la palabra. Hola, hola otra vez, Jackie. Ya pasó una semanita y sí, como dices, ha estado muy movida, ¿no? La agenda pública. Justamente el día de hoy, el presidente López Obrador en la conferencia matutina hablaba de la transparencia, diciendo que era la regla de oro de la democracia, ¿no? Yo coincidiría con Así los es. dichos de López Obrador, pero me parece que aquí estamos tocando un tema que tiene que ver también con la construcción de la agenda pública, ¿no? Mientras el presidente López Obrador, por un lado, nos habla de transparencia, pues durante su administración no se han hecho públicos algunos documentos que yo considero de importancia, ¿no? Como bien mencionas, algunos de los gastos que ha habido en los proyectos prioritarios del presidente. Y esto me hace pensar en la construcción a veces y cómo se habla en la agenda pública y cómo se aseguran o se toman por ciertas falacias, ¿no? Y dentro de estas falacias tenemos también una muy específica que es tomar un dato, insertarlo en un contexto inadecuado para que el dato confirme lo que yo quiero decir, ¿no? Y en ese sentido creo que es bien importante que como ciudadanos, como especialistas en lo público, pues revisemos los datos y para poder identificar si en efecto lo que se nos está diciendo es cierto o no. Ahora, otro fenómeno que sucede también cuando estamos platicando estos temas es que a veces te dejas llevar un poquito por lo que dicen tus amigos, tu familia, ¿no? Tus compañeros de trabajo, y a lo mejor a veces tenemos la percepción de inseguridad porque a mí me asaltaron hace 2 días, porque ya me contó el restaurantero que lo fueron a extorsionar, porque yo veo una noticia, ¿no? El caso desafortunadísimo de los feminicidios. Sin embargo, si juntamos todo esto, pues sí se pudiera tener la percepción de que vivimos en una ciudad insegura, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Ernesto, también que tú trabajas con estadísticas y con números, pues nos puedes dar un poquito más de luz, ¿no? De si en efecto lo que hace el presidente Claudia Sheinbaum es informarnos o si están tratando, pues, de manipular un poquito los datos para, como dice Jackie, quedar bien ante pues las cámaras. Adelante, Ernesto. Ok, bueno, en cuanto a seguridad, existen diferentes encuestas. En este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó la encuesta nacional de seguridad pública a nivel urbano, que es una encuesta que presenta resultados a nivel trimestral y que no es el único instrumento. O sea, el INEGI tiene otra encuesta, por ejemplo,
que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, la ENVIPE, que en este caso se encuentra un poco retrasada, es los 2021, y los datos que presenta Claudia Sheinbaum sí ya son del 2022, del primer trimestre del 2022, y presentan unos datos pues bastante interesantes, ¿no? Lo que primero que presenta, por ejemplo, esta encuesta es la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, el cual sí ha venido reduciendo de manera constante del 92 al 83, al 77, al 70%, a lo que es hoy, que llegan hasta el 67% en la percepción en lo que es la encuesta nacional de seguridad pública. Pero no solo es el único instrumento, insisto, ¿no? El 67% según la encuesta de la ENSUP, pero, por ejemplo, el año pasado, lo que es la encuesta nacional de victimización y percepción, presenta, por ejemplo, una percepción de inseguridad, donde se puede ser víctima o no de un delito hasta del 85%, cuando la otra encuesta presenta un 70%, ¿no? Entonces, son instrumentos diferentes que también muestran resultados muy diferentes, ¿no? En donde precisamente la encuesta que se presenta el día de hace 2 días con Claudia Sheinbaum dicen resultados bastante positivos, pero habría que cuestionarnos diferentes cosas. La primera que yo cuestionaría sería si muchos de estos datos de inseguridad, especialmente presentados como por ejemplo los homicidios dolosos o perdón, está pasando un vendedor acá adelante, me está distrayendo mucho. Sí, escuchamos. ¿Le vas a comprar? La señal. Cómprale. Se escucha, ¿verdad? O sea, es que trae volumen. Eso esperamos. Altísimo, estas cosas de... No te preocupes, ya. Señor tiene unos volumen totalmente impresionante. Vendiendo sus pues es para vender, Ernesto. No sé si alguien desea hablar en lo que realmente pasa el señor, porque es realmente molesto, ¿no? Claro que sí. De hecho, hasta este tema habría que regularlo en la Ciudad de México, porque de verdad el ruido, el ruido en algunas zonas de la ciudad más... Dejen ver si en otro lugar de mi hogar puedo cancelar ese sonido. Gracias. Así es, sí, muchas gracias. Pues nos quedamos contigo, Oscar. ¿Tú qué dices? ¿Es más que nada una percepción o realmente afuera estamos viviendo otra historia? Ahora sí que son los datos de Claudia, ¿verdad? Son los datos de estas agencias que están presentando estas encuestadoras. Pero otra cosa vemos en las calles. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que igual, ¿no? O sea, coincido con Ernesto, yo creo que es importante también tomar en cuenta que estos estudios son fotografías del momento y depende mucho también en dónde realices estos estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en encuestas electorales, no es lo mismo que tú hagas un estudio demoscópico en la Benito Juárez que a lo mejor en la Venustiano Carranza, ¿no? O sea, los problemas, las prioridades de las personas cambian dependiendo de en dónde estamos viviendo. Lo que sí me parece es que hay una falta de comunicación y de mecanismos de interacción entre pues los alcaldes y la ciudadanía, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado algunas quejas en la delegación Venustiano Carranza porque están pidiendo derecho de piso a muchas de las personas que tienen pues pequeños negocios. Y no veo que se hable de eso en los medios de comunicación, ni que la alcaldesa, de la Venustiano Carranza se pronuncia al respecto. Creo que es algo fundamental que tenemos que transformar en México y sobre todo la manera en cómo los alcaldes, gobernadores y otros funcionarios abordan los problemas públicos, porque no estás exento de tener un problema público en tu administración, ¿no? Incluso eso sería rarísimo. O sea, todas las administraciones tienen ciertas problemáticas muy específicas. Yo creo que lo que hay que trabajar es justamente cómo las vamos a resolver, ¿no? Claro. Y si nosotros no vemos el problema,
no lo puedes resolver. O sea, si tú como alcaldía, por ejemplo, no reconoces que hay una escasez de agua, pues no la puedes resolver, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, o sea, que tengamos índices bajos, no necesariamente indican que tú lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, es importante porque eso te permite hacer una planeación, crear indicadores para justamente medir y tú como gobierno ponerte objetivos, ¿no? E ir avanzando poco a poco. Yo creo que eso también abona a una mejor discusión de las problemáticas que tenemos en la sociedad, o sea, aceptar que hay problemas que tenemos que resolver. Claro, así es. Si no podemos ver algo y no podemos analizar algo, ¿cómo darle solución, no? Al parecer ya tenemos a Ernesto. No sé si nos escuchas, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, no sé si ustedes me ¿Listo? escuchan a mí ahora. Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos Estamos bien. perfectos. Ok, Ya que ok. fuiste a comprar no sé qué, ya te conectas. Bueno, lo que estaba comentando es de que existen estos dos instrumentos, la encuesta nacional de seguridad pública a nivel urbano y la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública. Para el año 2021, que son los datos que se presentan en la encuesta nacional de victimización, nos dicen que hay un 85% de percepción de las personas de que se les pueda cometer un delito. Mientras que la encuesta nacional de seguridad pública a nivel urbano a nivel ya lo que es marzo, el primer trimestre, pues sí nos muestran que el 67% de la población se siente insegura. Sí, vamos, ha habido una disminución de la percepción, pero hay que preguntarnos por qué. Hay que recordar que venimos pasando de una pandemia en donde mucha gente pues no salía de sus casas. Entonces, muy gran parte de las disminuciones que nosotros podríamos estar viendo de disminución de robo de automóviles, de disminución de delitos de homicidios de alto impacto, de disminución de cierto tipo de robos, puede ser causa de que la gente durante un momento no salió a las calles, entonces la No estaba disminución. afuera y no la podían robar. Sí, No, no, la exactamente, pueden matar. Qué exactamente. barbaridad. Y actualmente pues podemos estar viviendo sobre esa ola que es afortunado en cierta medida que hayan disminuido estos delitos. Efectivamente es muy bueno, pero hay que también que recordar ciertas cosas. Por ejemplo, en homicidios dolosos, el pico más alto de homicidios dolosos se presentó durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en el 2019 y empezó a bajar también mucho en marzo del 2020, o sea, cuando inició los confinamientos, las pandemias. Entonces, la disminución pudo haber sido un efecto junto con otros indicadores extraños que están sucediendo en el movimiento de indicadores, por ejemplo, la natalidad durante estos años bajó muchísimo, los homicidios bajaron, hubo indicadores que han sido bastante extraños estos 2 últimos años, entonces la inseguridad pudo haber sido, no, es más pregunta, los resultados de la inseguridad y la percepción de la inseguridad pudieron haber sido un producto de la pandemia, entonces hay que poner a consideración esto. Otra cuestión que son las carpetas de investigación, que es ya lo que presenta Claudia Sheinbaum como expresión de la baja en delitos. Habría que preguntarnos si los procedimientos para que la gente dé de alta un delito ya con carpeta con una carpeta ya formal, son los adecuados. Puede ser también que los procedimientos hayan alargado más y que pues simplemente lo que se esté presentando es una cuestión que la gente no está yendo a denunciar los delitos correspondientes, ¿no? Esos son dos grandes preguntas que celular. Alguien le suena el celular. Bueno, esas son las dos grandes preguntas que nos debemos de estar cuestionando acerca de esta disminución de los delitos en la Ciudad de México. Si las carpetas de investigación son fáciles de presentar para un ciudadano una vez que se le cometió un delito, y dos, si esto no es resultado de la pandemia, ¿no? Por otro lado, la tercera hipótesis a lo mejor es de que sí
sean resultados de una política social bien implementada. Las políticas sociales implementadas en la Gustavo Madero o en Iztapalapa de recuperación de parques públicos y de recuperación de calles en general, a lo mejor también tuvo un impacto ahí en la disminución de delitos, ¿no? Pero no hay que descartar las otras dos hipótesis, ¿no? Que ya ha sido una disminución producto de la pandemia o que también no se esté presentando los mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar de manera fácil los delitos, ¿no? O y se inclusive puedan la pues, resolver confianza, ¿no? y plantear. Oye, Inclusive la confianza. ahora que mencionas eso de la confianza, yo recuerdo que en la presentación que hizo Claudia Sheinbaum hizo énfasis en el número de cámaras que puso en la Ciudad de México. Y bueno, hablando con especialistas en temas de seguridad, que yo no lo soy, me comentaban que este es un enfoque un poquito ineficaz, porque te ayuda a ver los delitos, pero no los previene, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé qué tanto en su opinión, la estrategia de seguridad que está llevando a cabo Claudia Sheinbaum funcione. Incluso también ven que estuvo el tema del video en donde pues a miembros de la Guardia Nacional son perseguidos por presuntos miembros del crimen organizado, y que bueno, el presidente de la República dijo que hay que proteger a los integrantes de estas bandas criminales porque también tienen derechos humanos. En efecto, ¿no? Esto es verdad, pero me parece que en términos de seguridad, pues no hay resultados que nosotros podamos presumir. Incluso me parece un poquito alarmante que el presidente de la República ayude a crear un estigma sobre las Fuerzas Armadas, que al final pues son la última barrera que protege a la ciudadanía ante pues intervenciones como las del crimen organizado. A mí me parece completamente ineficaz y incluso tengo, ahora sí que sería a lo mejor yo uno de los casos aislados, en el sentido de que tengo 3 delitos que recuerdo ahorita que vienen a mi memoria, que los 3 tienen cámaras, o sea, se sabe quién es el delincuente o quién es el que está haciendo el robo, ¿no? Y de nada sirve tenerlo porque, pues, ¿cómo lo localizas, no? O sea, vas, denuncias y te dicen, pues sí, pero no sabemos ni siquiera el nombre ni nada, lo podemos rastrear a lo mejor en otras cámaras, pero a lo mejor puede ser parecido y quizá no es exactamente el que robó. Entonces, pues solamente sirve para tener el video de recuerdo de lo que te están haciendo, porque en realidad no se sabe en absoluto nada, ¿no? Bueno, quería intervenir sobre ese tema. Ernesto, ¿tú qué opinas? Yo creo que las cámaras y saber dónde se encuentran los delitos, en este caso, por ejemplo, ya en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, uno puede descargar tanto los datos del 911 como del C5, como el de las carpetas de investigación, de dónde suceden los delitos. Eso yo considero que es un avance, que se diga en dónde exactamente y que la base sea abierta. Claro, también hay discusiones acerca de que si esto no también está posiblemente revictimizando cierto tipo de delitos, como es por ejemplo, el abuso sexual o el acoso sexual, la cual la víctima pues tiene que tener protegido pues cierto tipo de pues, derechos, ¿no? Para evitar la revictimización. Y hay discusiones acerca de esto, ¿no? Oye, Ernesto, y también está un poquito esta parte de estigmatizar las zonas, ¿no? Sí, O sea, como sí, por sí, sí. ejemplo ocurría en la Ciudad de México con Tepito, que mucha gente lo asociaba completamente a la delincuencia, no se veía que pues podía, yo recuerdo por ejemplo un ejercicio interesante de teatro de Safari Tepito, cómo se trató de resimbolizar justamente esta área de la Ciudad de México, porque puede haber una estigmatización a partir del uso inadecuado de los datos públicos otra vez. Sí, también es una de las posibilidades. Vamos, los datos, yo sí los considero objetivos, aunque con sus limitantes, ¿no? Los considero interesantes, creo que son una perfecta herramienta para hacer una estrategia.
pero si no se hace esa estrategia de manera pensada, de manera racional, pues podemos también caer a cuestiones de revictimización o inclusive, como tú dices, ¿no? De estigmatización de ciertas zonas. Claro, una de las estrategias que siguió, por ejemplo, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y junto con la alcaldía, por ejemplo, de Iztapalapa, de presentar caminos de mujeres libres y seguras, me parece que es el nombre de la política, que es iluminar principales calles, pudo haber sido también factor para la disminución de delitos. Eso son hipótesis que habría que comprobarse. No estoy diciendo que la política haya tenido esos efectos, estoy diciendo que posiblemente esa política haya tenido efectos y que lo cual podría ser muy positivo, lo cual nos estaría indicando si se hace, por ejemplo, un estudio de dónde se están ocurriendo los delitos y dónde se hizo realmente la política social y la política urbana de mejoramiento de espacios públicos, nos estaría dando un buen indicador, pero eso sería una cuestión de un estudio un poco más profundo. Por lo mientras, yo creo que la percepción sí ha bajado, pero me quedan mis dudas si esta baja de percepción fue por la bajada en la pandemia o por también en cuestión de los datos de las carpetas de investigación, por una cuestión de burocracia, ¿no? Yo me quedaría con esas dudas, dejaría también a esperar estudios más concretos por ejemplo, lo que va a decir la encuesta de victimización para conocer si efectivamente los delitos se están denunciando o si no se están denunciando. Me esperaría esa encuesta ya de los resultados del 2021, del 2022, más bien ya para ver si realmente está teniendo resultados esta estrategia, ¿no? Me atrevería a decir también que no hay que hacer todavía pues este tipo de correlaciones, ¿no? Se atendieron las causas con política social acertada y hubo una disminución del delito. Hay que esperar, porque también hay que recordar que gran parte, por ejemplo, de la política social del gobierno actual está siendo un poco regresiva, en el sentido de que se está pues dando más recursos a los que más ingresos tienen de subsidio directo, aunque también en el caso de la Ciudad de México, pues sí se están mejorando con obra pública los lugares de menores ingresos, ¿no? Entonces habría que ponderar todos estos factores. Me atrevería a decir que no es un tema de causalidad pues directa, sino que tendrían que ver pues muchos factores diversos para explicar este fenómeno. Por lo mientras, pues yo creo que sí es bueno los datos de resultados de baja de la percepción, y sería excelente estos resultados también de baja de presentaciones de carpetas de investigación, pero pues quedaría la duda de esta cifra, pues de las personas que o no denuncian o que les resulta un trámite burocrático demasiado grande pues lograr que se consolide como carpeta de investigación su delito en particular, ¿no? Así es, por lo Oigan, menos pues nos están presentando un enfoque, perdón, Oscarín, ya para ir cerrando, pues este es un enfoque, es bueno analizar estas encuestas que nos está presentando Claudia Sheinbaum. Ya para ir cerrando, ¿tú qué piensas en términos generales? ¿El gobierno realmente está atendiendo las necesidades de una de las ciudades más grandes del mundo? Si quieres, Oscar. Bueno, yo creo que gracias, Ernesto. Yo creo que, como dice Ernesto, ¿no? O sea, es un poco complicado juzgar ahorita la acción, cómo están accionando los gobiernos, justo porque la pandemia nadie se la esperaba. O sea, es un fenómeno completamente atípico, ¿no? Claro, fue un Eh, reto para todos. y, y me parece que la aparición, yo creo que no es casual que Claudia Sheinbaum pues nos presente, ¿no? En estos días lo que ha hecho por la ciudad, porque bueno, pues ya yo creo que en un año estaremos hablando de las candidaturas en Morena, ¿no? Las precandidaturas, y creo que también por ahí hay un juego de doble banda, ¿no? O sea, por un lado está tratando de pues presentar los resultados que a su juicio tiene en la gestión en la Ciudad de México, y por ahí también empezar a tener un poquito más de posicionamiento en la agenda publicada. Ahora, yo no sé qué tanto le alcance con estos resultados, que a mi parecer son
un poco magros para tener una candidatura presidencial, sobre todo considerando que Marcelo Ebrard pues está jugando en una cancha internacional y que Adán Augusto, aunque no lo conocen ni no lo quieren tanto en Morena, pues está posicionando muy bien. Creo que le ha faltado a Claudia, votamos por ella, quienes votamos por ella, porque tenía un perfil científico y resultó ser política más que lo primero. Así es. ¿Tú qué opinas, Ernesto? Yo veo resultados agridulces y en muchos aspectos con Claudia Sheinbaum. La falta de transparencia, por ejemplo, ahora con el tiempo que tardó en presentar los datos del tercer reporte de la línea 12, me parece un poco grave que no los haya presentado a tiempo, y esto lo podría pues tener un peso político, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa parte de la línea 12, a mi parecer, debió de haber presentado los resultados al momento que debió de haber sido y defenderse también al tiempo, ¿no? Creo que sí fue un error esa parte de la presentación de los datos. Y por otro lado, pues ha tenido otro tipo de políticas que han sido pues bastante exitosas en algún caso. Insisto, en obra pública, en transporte público ha sido interesante lo que está presentando, pero por otro lado, en mismo también temas de transporte público, no solo tenemos la línea 12, tenemos el infame puente ahora que se llama Cielito Lindo, sobre una reserva ecológica, pero al mismo tiempo tenemos una recuperación del mismo camellón con un hermoso parque en lo que es un parque lineal enfrente de la colonia Vicente Guerrero. Entonces se vuelve con una cuestión agridulce, porque por un lado te da una recuperación de un parque y por otro lado te da un puente pues que destruye una zona ecológica. Entonces resulta bastante contradictorio muchas veces lo que está presentando, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque tiene puntos y logros interesantes, pero al mismo tiene que enfrentar luego problemas. Ahora, por ejemplo, con lo que sucedió con el centro de control del incendio del metro, pues también ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mantenimiento? Pero, o sea, es agridulce, no ha dado estos resultados lo suficientemente sólidos, que en algunos casos son buenos y en algunos casos son malos. Entonces habría que cuestionarnos sobre si la estrategia de Claudia Sheinbaum le va a servir para ser la fuerte candidata para el 2024, o si remonta Marcelo, ¿no? Entonces, habría muchas dudas con Claudia, ha hecho cosas muy interesantes, pero también ha tenido, pues, cuestiones de contingencia bastante difíciles de afrontar, lo del metro, lo de la pandemia, también lo del centro de control del metro, lo cual, pues, pone también en consideración muchos de los resultados que pueda tener Claudia, ¿no? Hoy, pues, yo creo que tiene, estos son logros, se podría decir, la disminución de los delitos y de la percepción, pero habría que preguntarnos si realmente fue por Claudia Sheinbaum y por la política social, o qué tanto fue por ello, ¿no? Claro, así es, muy bien. ¿Algo más que aportar, Oscar? Por el momento no, hay que esperar. Algo que sí a mí me ha decepcionado de Sheinbaum es el que no ha podido desmarcarse de López Obrador, ¿no? Incluso en ocasiones se ha visto hasta un poquito servil, y me parece que ese perfil no corresponde a una presidenta de la República. Así es, correcto. Pues les agradezco mucho su opinión. Por mi parte, pues queda pues en entrever, ¿verdad? Como dice Ernesto, cómo analizamos esos datos que presenta nuestra jefa de gobierno. Se pueden analizar desde diferentes perspectivas y podemos tener diferentes resultados con esos mismos datos que presentó. Sin duda, para mí, pues comienza prácticamente la precandidatura y como bien dices, pues va de la mano con Andrés Manuel y la siento como más forzada a presentar los buenos resultados, entre comillas,
pues para que vayan viendo su trabajo, pero en realidad, híjole, creo que hay muchas cosas que sí le vienen quedando un poquito grandes. Pero bueno, agradezco mucho sus opiniones, su análisis y el tiempo por estar aquí. Y a los que nos están viendo, pues los sigo invitando para que sigan viendo nuestras próximas mesas de análisis. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao.